Qué buenos días. Hoy tengo el agrado y el honor de presentarles a la profesora María Luisa Eschenhagen Durán. Ella está vinculada recientemente a la universidad, es pedagoga de Alemania, máster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense de Brasil. También es integrante del Grupo de Trabajo de Ecología Política del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Sus principales áreas de investigación se centran en la educación ambiental superior y el pensamiento ambiental y alternativas de desarrollo. Es una profesora que tiene una amplia experiencia en la docencia y en la investigación, y ella va a hacer la conferencia de hoy de la Cátedra de Contexto, que tiene por título Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por el cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Como nosotros somos estudiantes de educación superior, debemos conocer perfectamente la legislación y la norma que nos rige, que es la Ley 30 de 1992. Entonces, los dejo con la profesora María Luisa. Bueno, buenos días a todos. Ahora esto se… Perdón, voy a aprender que se apagó otra vez. Sí. Bueno, entonces, Daniela les compartió hace unos días un texto para leer, espero que les haya llegado a todos, que es la base también para las preguntas que me corresponden para el próximo examen hacerles, y van a salir también algunas preguntas aquí de la conferencia como tal, entonces para que por favor estén pendientes y lean con cuidado el texto que les mandamos. A ver, la Ley 30, yo voy a contextualizar esta Ley 30 porque sin el contexto internacional difícilmente vamos a entender por qué tenemos esta ley acá. Porque nacen dentro de unos contextos ideológicos y tenemos que también entender el contexto económico que tiene cada vez más poder por encima de lo que son las políticas sociales. Entonces estamos hablando de una América Latina y el mundo, por favor, de los años 80, de lo que es la década perdida. ¿Por qué hablamos de la década perdida en América Latina? Porque estamos hablando de deudas externas impagables, estamos hablando de grandes déficits fiscales, estamos hablando de una volatilidad inflacionaria y de tipo de cambio grandes, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de los países tenían antes un cambio fijo. En los años 80, y aquí estamos viendo lo que es esa deuda externa en millones de dólares, aquí en el tercer renglón, penúltimo renglón, estamos viendo a Colombia, lo que fueron desde el 1970, cuando inician las deudas externas, hasta el 2001. En los años 80, Colombia experimenta un proceso de diversificación de la industria del café, es decir, acá Colombia siempre ha jugado un papel un poco diferente al resto de los países latinoamericanos. Entonces, por esta diversificación de la industria del café, no fue tan directamente tocada por la crisis de la deuda externa tan fuerte como lo fue, por ejemplo, México, y también por lo que son las divisas extranjeras, los dólares, que venían del narcotráfico. Y eso ayudó a Colombia a sobrellevar esta situación
de la deuda externa en esa época. Estamos hablando en los años 80 también del fin de la guerra, con Mikhail Gorbachev, con la perestroika, la próxima. Ay, ¿por qué no se ven las? No, anterior. No se ven las imágenes. Perdón, tengo que entonces abrir por eso. Ay, no, sin imágenes esto no tiene sentido. Desconectemos esto. Perdón, voy a tener que entrar al correo y mirar a ver si qué pasó acá. Ahora sí. Entonces, retomemos otra vez, qué pena con ustedes, pero ya le encontramos. Entonces, les estaba diciendo que Colombia estaba un poquito mejor que los otros países por la entrada de lo que son los dólares del narcotráfico. Estamos hablando en los años 80 también de lo que es la Guerra Fría, que Mikhail Gorbachev con la perestroika, ¿no es cierto?, y como con lo que se conoce el glasnost, que es la apertura, transparencia o franqueza, ¿no es cierto?, con la que se quiere hacer una reforma en lo que era la Unión Soviética entre 1985 y el 91, y se trataba de una reforma política y económica para poder desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética que inició en abril del 85. Tenían 500 días para cambiar toda la estructura de lo que era la economía planificada hacia una economía de mercado. Por eso se llamaba lo que es la apertura económica, y abrir también relaciones con Occidente, lo cual después también significó también la disolución de la Unión Soviética. En estos mismos contextos, en esa época, Colombia con el narcotráfico, tenemos también el problema del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre del 85. Tenemos, les voy a poner aquí una serie de eventos que sucedieron en los años 80, nuevamente para entender el contexto de la Ley 30. Tenemos también, lo cual no puedo dejar, como ya dijo el profesor, mi línea de trabajo es el tema ambiental, y en los años 80 sucedieron dos desastres, sobre todo muy serios. El uno fue, sigue por favor, ese fue lo de la toma de justicia, el próximo, lo que fue Bhopal, el 3 de diciembre del 84, donde una planta de pesticidas en la India, en Bhopal, de la Unión Caribe, se explotó y hubo más o menos 27 toneladas de gas que salieron, y sometió a una exposición a más de 500,000 personas en ese momento, matando de manera fulminante por lo menos 8,000 personas y 25,000 personas en los últimos más de 20 años, 40 años. Hoy en día 120, 150,000 personas siguen con enfermedades crónicas a raíz de este accidente. El otro accidente, siguiente por favor, es Chernobyl,
lo que hoy conocemos más de cerca, Ucrania, el 26 de abril del 86, donde explotó también la planta nuclear y fallecieron solamente 2 personas directamente por la explosión, pero quedaron miles de personas enfermas por lo que son las radiaciones nucleares hasta el día de hoy. Otro evento importante de los años 90, estamos hablando del 20 de mayo del 89, la siguiente por favor, de lo que fue la matanza de la plaza de Tiananmen en China, donde manifestantes estudiantes estaban en pro de la democracia. Estamos viendo la foto ahí a la izquierda de lo que fueran las manifestaciones, pero que después, en la madrugada del 4 de junio, lo que fueron las tropas militares se pusieron a disparar a la multitud, y hay un reporte entre 300 y 500 muertos y más de 10.000 arrestos a partir de lo que fue esta matanza de Tiananmen en China. También, próxima diapositiva, la caída del 3 de noviembre, la caída del muro de Berlín, que es también el símbolo de la caída del mundo comunista. Y ahí podemos ver la próxima, por favor, lo que dice Francis Fukuyama, que fue un historiador muy importante en su momento, que habla del fin de la historia. ¿A qué se refería con la fin de la historia? Pues ya entre lo que fue el comunismo y el capitalismo, ganó el capitalismo, y con eso ya llegamos a la meta principal, y tenemos el sistema que hoy en día que es el más perfecto. Eso ha sido muy criticado, pero es muy importante esta referencia del fin de la historia. También estamos hablando de lo que es la era de Kohl, la próxima por favor, de Thatcher, Reagan y Kohl, Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, Kohl en Alemania. Entre los tres abrieron y aplanaron el camino para lo que es el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo como lo conocemos hoy, sin estos 3 personajes, no hubiera sido posible. Y otra cuestión en relación con esto, sale lo que es el consenso de Washington. El consenso de Washington sale en el 89 y fue construido entre lo que son las instituciones de Estados Unidos, de Washington, como fue el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lideran formas para reducir lo que es la intervención del Estado. Acuérdense, el neoliberalismo dice que el mercado es lo más importante y entre menos intervención haya del Estado, mejor, ¿no es cierto? Y este consenso de Washington va en esa línea para ampliar lo que es todo el poder del mercado. La siguiente, por favor. Aquí son los 10 puntos, ¿no es cierto?, en qué consistía el consenso de Washington. Primero, lo que es la disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación a lo que es el Producto Interno Bruto. 2, el redireccionamiento del gasto público en subsidios hacia una mayor inversión en los puntos claves del desarrollo del país, o sea, los servicios favorables para lo que sería educación primaria, atención de salud e infraestructura, supuestamente. El tercero es la reforma tributaria, ampliando las bases tributarias y la adopción de tipos impositivos y marginales moderados, tasas de interés que son determinados por el mercado y positivas en términos reales, tipos de cambios competitivos, lo que es la liberalización del comercio, o sea, liberación de las importaciones con prácticas en énfasis de eliminación de restricciones cuantitativas y cualquier protección comercial,
que deberían tener aranceles bajos y relativamente uniformes. Acordémonos que en los años 80 América Latina tenía más bien una política económica proteccionista para justamente proteger lo que son las industrias nacionales para poder crecer. Y ahora lo que nos dicen, nada de protección, compita con el mercado, y la pregunta es, ¿nuestras industrias realmente podrían competir con estos mercados internacionales? No, ¿no es cierto? La liberación de barreras a la inversión extranjera directa. Estas inversiones extranjeras directas hoy en día también están muy presentes en qué es lo que invierten en minería para sacar lo que son los recursos naturales, lo que es la privatización de las empresas y lo que es la desregulación y abolición de regulación que impidan el acceso al mercado o restrinjan la competencia, ¿no es cierto? Entonces, cuestiones como lo que son seguridad, protección al medio ambiente y al consumidor, o todo eso, mejor dicho, por favor, bajito, porque tenemos que competir. Entonces, ahí es donde tenemos que abolir todas esas protecciones. Y finalmente, lo que es la seguridad jurídica para lo que son los derechos de propiedad. Esto, por ejemplo, en Argentina, en su momento tuvo unas consecuencias en el 2001, con el ministro de su momento Economía, que puso un programa de un ajuste fiscal por 2.500 millones de dólares, de los cuales 1.100 millones de dólares pertenecían al área educativa. Entonces, ¿dónde empezaron a recortar? En el área educativa. Y también se eliminaron partidas de 660 millones de dólares destinadas a las provincias, recortes a los presupuestos de universitarios y recortes de los sueldos de los docentes. O sea, esto tuvo, este consenso de Washington, y aquí solamente el ejemplo de Argentina, tuvo efectos directos sobre nuestras políticas, donde también uno se puede preguntar dónde queda la soberanía nacional para definir los modelos de desarrollo. Aquí con el consenso de Washington, esa soberanía casi se pierde. Eso muchas veces se olvidan, esas presiones internacionales que existen para realizar lo que son las políticas nacionales. Yo creo que esto es un punto muy importante a tener en cuenta, esa presión internacional. Y también recuerden, y esto está en el texto que tienen que leer, en el informe de Combs del 78, él ya habla de una crisis mundial de la educación. Y cuando dice de crisis, él la define, ¿no es cierto?, como una forma para tomar medidas en contra de esta crisis, habla de una reestructuración de los sistemas educativos nacionales en todo el planeta. Fíjense que no habla de un país, sino realmente piensa en términos universales y habla de que tienen que haber unas reformas educativos y unos mecanismos más efectivos para la adecuación de las naciones a las nuevas exigencias del mercado mundial. O sea, cómo todos los países tienen que adecuarse para funcionar y para responder a las exigencias del mercado mundial. O también una innovación de la crisis dentro del análisis del carácter mundial, y por eso yo también los contextualizo. Es muy importante esta contextualización, que supone, reclama y legitima la articulación de los sistemas educativos locales con lo que son las políticas y los lineamientos de orden mundial. Entonces, por supuesto, responden a recomendaciones del orden económico y también de carácter mundial. Entonces, es necesario entender, y miren que esto es un informe que salió en el 78, que ya estaba advirtiendo eso. ¿Qué es lo que yo quiero enfatizar con esto? Que estamos hablando de procesos de larga duración. Ustedes, entrando aquí a la universidad, descubriendo el mundo, piensan que las cosas empezaron ahorita que estamos luchando por X. Pero es que hay toda una trayectoria, y no una trayectoria solamente local o puntual,
sino que esos procesos locales puntuales están dentro de unos procesos mayores. Y lo que estamos viendo en este momento en las universidades es justamente el resultado de toda esta historia larga que viene teniendo sus efectos en este momento. El profesor Fernando también en la última clase ya había hablado de la importancia de lo que es esa historia, con lo cual firmo completamente. O sea, no entendemos, ¿no es cierto? Es necesario entender cómo llegamos a ser lo que somos. Si no entendemos cómo llegamos a ser lo que somos, cómo queremos cambiar. Entonces, nuevamente pasando a lo que son el contexto de las universidades en América Latina, hasta la década de los años 80, las instituciones de educación superior pública, con una autonomía institucional, ¿no es cierto?, era el predominio en América Latina, de que eran autónomas. La educación pública siempre ha gozado de un alto prestigio, y podemos mirarlo también en los países del norte. O sea, las grandes universidades de alto prestigio no son públicas, no son privadas, son públicas. Al final de los años 80, principios de los 90, con lo que es la globalización, implica para América Latina la aplicación justamente de estas estrategias neoliberales. Y entonces, eso implicó sustituir lo que es la política del estado de bienestar por una reducción del financiamiento de lo que son los servicios públicos y la privatización de esos servicios. Las estrategias de mercado tuvieron un impacto en lo que es entonces la privatización creciente de la educación superior y un deterioro de lo que son las universidades públicas, justamente por la carencia de financiamiento apropiado de estos espacios. Y durante los años 90 se produjo entonces una gran expansión también de instituciones de educación superior. López Segrera, un gran pensador en términos de educación superior en América Latina, ha dicho que hubo una demanda creciente, ¿no es cierto?, según la política del Banco Mundial, y en grado menor sobre las recomendaciones de la UNESCO. O sea, todas las instituciones de educación superior se van orientando a lo que son las recomendaciones del Banco Mundial. Entonces, ahí es donde se dan unas contrarreformas y no las reformas necesarias según las políticas públicas. La siguiente, por favor. Ah, ya me pasaste. No, ahí. ¿Cuáles son los rasgos principales de esta transformación que se dieron? Diversificación de las instituciones de educación superior, o sea, estamos hablando ahora de colegios universitarios, de instituciones universitarios, de ciclos cortos con certificados, de títulos intermedios en el nivel universidad, de nuevas instituciones terciarias, privadas, para no decir lo que también hemos dicho acá, las universidades de garaje. Las fuentes de financiamiento se diversificaron por matrículas, por venta de servicios, como alternativas a lo que es la financiación estatal, lo que son alianzas estratégicas con agencias internacionales y autoridades gubernamentales. Entonces es mirar ahora también cómo cada vez hay más alianzas, cooperación, alianza entre universidades, corporaciones y el sector público, o sea, lo que es lo privado, la empresa y lo público, presencia de una creciente inversión privada en la oferta de la educación superior. Entonces hay una privatización de carácter mercantil con ofertas educativas no controladas por los órganos representativos de interés público. Lo que decía, es todas esas universidades de garaje que empiezan a emerger.
presencia de nuevos proveedores, fíjense también en lo que son las palabras, los conceptos utilizados, proveedores, eso es empresarial, procesos también de evaluación, rendición de cuentas y acreditación y certificación de programas. O sea, aquí apenas es donde empieza a entrar, justamente con todo este panorama, el asunto de la acreditación y la rendición de cuentas. En el contexto de lo que son las universidades en Colombia, tenemos muy brevemente otra vez una síntesis con la Constitución del 86, de 1886, lo que hablamos la última vez. La Iglesia Católica tiene el control sobre la educación y hay una obligatoriedad de esa materia, de esa asignatura. Entre el 30 y el 46 hay una nacionalización de la educación y se invirtió en ella un 8% del presupuesto nacional, que es bastante. En el 46 con Eliezer Gaitán defiende la idea de la educación bien dotada en cuanto a logística, humanos y financieros. Con Barco en el 80 ya se quiere internacional y comienza lo que es la modernización de Colombia, sobre todo a seguir lo que son las políticas del Fondo Monetario Internacional, a través de todo ese paquete de reformas que son ¿cuáles? Los del Consenso de Washington. O sea, entra lo que es la globalización. Y ya en 1990 con César Gaviria es que la apertura económica y también académica, siguiendo otra vez a quienes, las instrucciones del Banco Mundial. Y en su gobierno se da entonces la constituyente para una nueva constitución del 91 que se refiere a la educación en los siguientes términos. Entonces, lo vamos a leer para tenerlo claro. En el artículo 69 se habla de que se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado y el Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas para la educación superior. Y el otro artículo, que como decía son solamente 2 artículos que se refieren a la educación, uno sobre la educación superior, y aquí el otro es importante porque dice, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Corresponde al Estado regular y ejerce la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por su cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Garantiza el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. O sea, como ven acá, resalté en negro, ¿no es cierto?, 2 conceptos claves, derecho y servicio y función social. Para operacionalizar las directrices internacionales, otra vez en un contexto mayor, estamos hablando de la Ley 50 en el 90 del trabajo, la Ley 100 en salud, en pensiones, la Ley 142 del 94 de servicios públicos domiciliarios, y ahí entra también lo que es la Ley 30. Otra vez, el contexto, o sea, las cosas no son gratuitas, no están aisladas. O sea, todo esto responde a lo que son las exigencias internacionales. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí tenemos la Ley 30 del 28 de diciembre del 92, aprobado bajo lo que fue el gobierno de César Gaviria, y refleja la entrada de la educación como un componente más de la economía de mercado, es decir, un servicio y no un derecho fundamental.
En otras palabras, la educación no se regirá por la oferta, sino por la demanda. Entonces, hay esa presión internacional para realizar la globalización. ¿En qué términos? En 3 términos. La siguiente, por favor. La apertura económica, la internacionalización del conocimiento y el tercero, las directrices para una política de ciencia y tecnología. Dentro de ahí, estas son las pretensiones para salir del subdesarrollo. Acordémonos también que en los años 60 más o menos se instaura lo que es el discurso del desarrollo y según Arturo Escobar, la pregunta más bien es cómo nosotros nos creímos el cuento de que somos subdesarrollados. En este discurso del desarrollo están justamente estas cuestiones que nos dicen todos tenemos que llegar al mismo nivel de desarrollo como los países del norte global. Entonces, para salir de ese subdesarrollo, lo que se necesita es la educación para modernizar al país. ¿Cómo sale este asunto del supuesto, entre comillas, pongo yo siempre el subdesarrollo? Solamente a punto de comparaciones. Entonces, comparación en educación, industria, agricultura, cultura, condiciones de vida, etcétera, y tecnología. Y nos imponen un modelo sin considerar lo que son nuestras condiciones socioculturales históricas. Entonces, ¿qué significa qué implican estos 3 puntos? Primero, ¿qué significa la cuestión de la apertura económica? Pasar de un sistema proteccionista, lo que ya les había comentado, ¿no es cierto?, que protegía la industria nacional, a una exposición de la producción nacional a lo que son las fuerzas del mercado internacionales. Entonces, también tenemos que acordarnos lo que sigue ahí, entonces, los tratados de libre comercio, los TLCs. Son acuerdos de intercambio mercantil preferenciales, pero a partir de negociaciones de desventaja. ¿O acaso nosotros tenemos las mismas capacidades de negociación como los países del norte? No tenemos las mismas capacidades de negociación. Entonces, entonces se hacen esos TLCs en negociaciones en desventaja y sobre materias primas sin valor agregado. Esto también es muy importante. O sea, ahí yo siempre recuerdo lo que son las venas abiertas de América Latina, ¿no es cierto?, de mostrar cómo salen las materias primas sin valor agregado, para después hablar de que eso es supuestamente salir del desarrollo. ¿Y quiénes son los más afectados? Es la industria textilera, aquí las mercancías que vienen de China, los zapateros, los alimentos, también Croydon y Toto terminan siendo afectados, aunque son nacionales, pero producen en el exterior. Entonces ahí hay que mirar con más pinzas cómo son las producciones. Y esa inversión, por favor, la próxima, esa inversión extranjera, que aquí me encontré esta diapositiva de México con Pemex, que Pemex es el orgullo mexicano de producción nacional, que Fox en su momento también quería privatizar esas empresas, pero eso termina pasando finalmente en todos los países. El segundo punto, la internacionalización del conocimiento. En un mundo globalizado, el intercambio del conocimiento, por supuesto, es importante. O sea, dialogar con un conocimiento de otros novedosos en su momento. Pero, sin embargo, acá el énfasis no está en las temáticas, y en el contenido, sino en cómo puedo hacer, qué es lo que puedo yo hacer con ese conocimiento. Y aquí otra vez tenemos lo que es la OCDE, la siguiente, por favor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o en las siglas en inglés, la OSD. Entonces, son ellos los que ponen los parámetros. La OSD se remonta a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa necesitaba un marco para la reconstrucción económica.
En el 48 se crea esta OSD. ¿Con qué objetivo? Para administrar lo que fue el Plan Marshall. Acuérdense que el Plan Marshall fue el plan de reconstrucción de Europa y especialmente de Alemania, para justamente reconstruir todo lo que se destruyó con la Segunda Guerra Mundial. Y la OSD sirvió como un foro para cooperación económica y la coordinación de lo que son las políticas entre los países europeos. Son espacios para intercambiar información, la OSD, negociar acuerdos, formular políticas y brindan también lo que es un apoyo analítico y administrativo. Pero ¿qué es lo más importante de la OSD en este contexto? Que define estándares, parámetros. Ellos dicen, esto es desarrollado, esto es subdesarrollado. Para que logre acá, tiene que cumplir con estos y estos parámetros. Otra vez, el poder, el saber es poder. Y si digo, soy subdesarrollado, yo siempre pregunto, ajá, ¿y con qué parámetros? ¿Según quién? ¿Según qué definiciones? ¿Quién tiene el poder para poner esas definiciones? ¿Participaron en esas definiciones los países del sur global? No. Entonces, definen estándares sobre el comportamiento adecuado de los estados, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el comportamiento adecuado de los estados? Y que buscan identificarse como modernos, liberales, amigables, ¿con qué? Con los mercados. O sea, ¿cómo son eficientes? Entonces, es la OSD la que da esos estándares. Entonces, las orientaciones de la OSD en los sectores más directamente relacionados con el bienestar social y con de los ciudadanos, como lo que es salud y trabajo, o materias también de desarrollo infantil e igualdad de género. Miren dónde se meten, sin abandonar lo que es el contexto general de direccionamiento hacia lo que es el marco macroeconómico. Ellos no pierden de vista lo que es el marco macroeconómico, que privilegia ¿qué? El control del gasto público. Ojo, cuando ustedes escuchen control del gasto público, ¿qué significa? Control de inversión en educación y salud. Eso es reducción de financiamiento. Siempre cuando escuchen control del gasto público, ¿dónde es que lo controlan? En esos espacios. Flexibilización laboral, privatización de los servicios, eliminación de barreras al comercio. ¿Se les suena ya como conocido? Porque eso entonces ya no es el consenso de Washington, ¿no es cierto? Que ahora no me acuerdo en qué año fue que se elimina, sino que ahora es la OSD. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa eso para la educación? Significa de hablar de bachilleratos internacionales, de mallas curriculares con convenios internacionales y la cuestión de la segunda lengua, que es ¿qué? Inglés. Un inglés, pero en contextos culturales, intelectuales diferentes, ¿no es cierto? Y entonces, por lo tanto, seguimos aquí en desventaja. Siguiente, por favor. En el 28 de abril del 2020, Colombia entra a lo que es la OSD, el Club de los Países Desarrollados. O sea que ya a partir de esa fecha, del 28 de abril del 2020, Colombia ya no es subdesarrollado. Se convirtió en el socio número 37, el tercero de América Latina en hacer parte de este club de buenas prácticas, porque es un club de buenas prácticas, ¿no es cierto?, a pesar de todas las desigualdades. Miren, o sea, esta caricatura no es en chiste, o sea, las desigualdades son de ese tamaño. O sea, nos comparan, estamos peor, en el tercer lugar al lado de Angola y de Haití en términos de desigualdades. Entonces, las implicaciones de la apertura, de la internalización del conocimiento, de quién pone los parámetros, que es la OSD, y tercero, las directrices para una política de ciencia y tecnología.
Es decir, eso significa modernizar la investigación a través de procesos tecnificados, el seguimiento de investigación a través de colciencias y minciencias ahora, es decir, gestionar y seguir y dar marcos de la investigación. O sea, ¿qué hace Colciencias ahora? Colciencias, lo que decía, ustedes tienen que conocer, no sé si ustedes conocen lo que es el GRUBLAC, CBLAC. Todos los profesores de todas las universidades tenemos la obligación de subir nuestra hoja de vida. Ustedes nos pueden chismosear y pueden revisar nuestra producción, donde tenemos que subir todo lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, de seminarios, de asesorías de tesis, de proyectos de investigación, de publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Colciencias con eso nos está midiendo. Entonces, esta es la cuestión de gestionar, seguir y dar marcos de la investigación. Los grupos de semillero de investigación, o sea, todo esto sale dentro de este contexto. Traer tecnologías antes que crear para la investigación, o sea, en sí termina hasta desestimulando la investigación, porque es importar, ¿no es cierto?, ensamblar acá y no crear. O sea, ¿cuánto realmente hemos creado nosotros acá? Y con esto del CBLAC y el GRUBLAC empieza lo que son las categorizaciones con parámetros desde conocimientos de comprobación de datos y resultados. Entonces vemos esos artículos, ¿no es cierto?, que nos dicen lo que es el marco, lo que es el desarrollo, lo que son resultados, lo que es discusión, en una cuestión supremamente estandarizada que ya no tiene realmente nada de aporte. O sea, todo se empieza a estandarizar. Yo me pregunto, ¿realmente podemos encontrar conocimiento a través de la estandarización? ¿Dónde queda lo que es la creatividad, la intuición, la libertad de investigación? O sea, esto ha tenido unos impactos supremamente fuertes sobre lo que es, y yo creo que son impactos que apenas los vamos a ver en 10, 15 años, que va a ser, creo que, serio. Entonces hay un condicionamiento para la financiación y acreditación. Entonces todo lo que nosotros metimos en el CBLAC y en el GRUBLAC, si no estoy en A1, ¿no es cierto?, entonces no me dan la financiación. Y si el grupo de investigación que apoya una maestría o un doctorado no está en A o A1, entonces pues no hay becas, porque las becas terminan también siendo condicionadas con el nivel de investigación de los grupos. Entonces miren cómo todo esto termina siendo como un tejido cada vez más estrecho para el control del conocimiento. Y también otra cosa que no se puede olvidar son las revistas indexadas. O sea, aquí en el 2005 por ahí hubo una mortandad, literalmente, no me acuerdo bien las fechas, pero por esas épocas, cuando entra todo esto, entra una mortandad gigante de revistas que ya no cumplen con los estándares, con los parámetros internacionales. Entonces, desde entonces estamos hablando de lo que son las revistas indexadas. Y si no son indexadas, ¿yo qué voy a perder el tiempo si eso no me da puntos? Entonces, eso también tiene un efecto bastante negativo sobre lo que es la investigación. Entonces, regresando ahora a lo que es la Ley 30, ¿no es cierto? En este contexto hay 3 cambios fundamentales, que esto sí lo tienen que tener supremamente claro. Hay un cambio de derecho a servicio, hay un cambio de enseñanza a competencia y hay un cambio de estudiante a cliente. Entonces, sigo insistiendo siempre, los conceptos son importantes porque tienen implicaciones. Y ya vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo intervienen esos conceptos en una realidad muy concreta. ¿Qué significa? Por ejemplo, empecemos de cambiar de derecho, de la educación como un derecho, a la educación como un servicio. Siguiente, por favor. Entonces, la condición de poder tener el derecho, ¿qué es el derecho? El derecho es la condición de poder tener o exigir
lo que se considera éticamente correcto, establecido o no legislativamente. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y ordenan la sociedad mediante la imposición de reglas y creación de órganos e instituciones que velan por un cumplimiento. El derecho son principios legales, sociales o éticos de libertad o de derecho. Esto es, derechos son reglas normativas fundamentales sobre lo que está permitido o es adecuado para las personas, de acuerdo a algún sistema legal, a una convención social o una teoría ética. Eso es un derecho. ¿Qué es un servicio? Un servicio son un conjunto de actividades económicas destinadas a satisfacer las necesidades de los consumidores y de otros actores económicos. En este aspecto son similares a los bienes, pero se distinguen de ellos en que no son tangibles ni contables. Miren, esto también es un punto importante. O sea, los servicios no son tangibles ni contables, son actividades o procesos de diferentes naturalezas. ¿Y cuál es el punto clave? Los servicios se definen como acciones o actividades que satisfacen necesidades específicas de los clientes. Un Uber, lo que es el servicio a domicilio, ¿no es cierto? Esos son servicios, a través de productos intangibles y personalizados. ¿Y cuáles son las características principales de los servicios? Su intangibilidad, indivisibilidad, heterogeneidad y la imposibilidad de ser almacenados. Yo puedo almacenar el servicio de Uber, no lo puedo almacenar, ¿no es cierto? Y la cuestión de que los clientes son los que compran recibiendo un producto inmaterial y personalizado. ¿Van viendo la diferencia? ¿Qué pasa si yo hablo de la educación como un derecho o la educación como un servicio? Pequeñísimo detalle, ¿no? Entonces, al ser un derecho, el Estado debe garantizar ese derecho. Un derecho que no se puede quitar. Pero, al pasar a ser un servicio, ya no hay que garantizarlo. Sino que se promueve la proliferación y mercantilización de programas y universidades de garaje. Ahí ya estamos viendo por qué hay de repente tanta esa diversificación de universidades. Corporaciones, fundaciones universitarias, etcétera. Y se establece un ingreso según la capacidad no de acá, sino de acá, o sea, del pago. O sea, ¿qué capacidad tengo yo de pago? Y se individualiza la oferta, entonces ahora cada uno tiene su PEI, su programa educativo institucional con diferentes énfasis en arte, tecnología, lenguas, humanística, qué sé yo. Cada uno entonces empieza a ofrecer su servicio. Y el mercado finalmente define lo que es la oferta de las carreras. Entonces, claro, hay un cambio de lo que son las carreras. No, es que en esa universidad son 5 años y aquí solamente me dan el mismo título en 3 años. Pues hago en 3 años. Chévere. Y hay un prejuicio también, ¿no es cierto?, que lo bueno es lo costoso. Entonces, si no cuesta, es de menos calidad. Entonces, la educación, el programa es ofrecido que se convierte en un producto. Y el conocimiento se termina operacionalizando. Es algo procedimental, es un saber hacer. Y el servicio se jerarquiza a través de la calidad ¿de qué? De los rankings. No, ¿quiénes son los top 100 en los rankings de la educación? ¿Se acuerdan con los CBLACs, con los GRUBLACs? ¿Y quién pone los parámetros? La OSD. Ahí lo estamos viendo. El segundo punto, el cambio de enseñanza a competencia. Este también es absolutamente clave. Siguiente, por favor.
La enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? ¿Cuál es el concepto de enseñanza? Es la acción y el efecto de enseñar, instruir, adoctrinar, amaestrar, con reglas, con preceptos, ¿no es cierto? Se trata del sistema de un método de dar instrucción formando por un conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseña a alguien. Implica una interacción entre tres elementos: el profesor, el alumno y el estudiante, y un objeto de conocimiento. Entonces, necesitamos eso para lo que es la enseñanza. Es la transmisión de conocimientos, valores, ideas entre personas. Eso es la enseñanza. Es una acción voluntaria, dirigida, con el objetivo de que alguien aprenda algo que no se podría aprender por sí mismo de manera espontánea, autónoma. Hay cosas que pues, hay que enseñar porque pues, yo no lo sé. Entonces hay esa cuestión de la enseñanza. Entonces es un proceso que implica también una práctica social, ¿no es cierto? Una persona que desea enseñar y otra persona que está dispuesta a aprender. Entonces una acción y el resultado de compartir, miren, compartir una serie de saberes, estrategias, normas, destrezas con otras personas. Entonces, claro, ahí necesito métodos, instituciones, recursos para facilitar ese aprendizaje. ¿Qué es competencia? La competencia se puede definir como una aptitud que tiene una persona formada por capacidades, habilidades y destrezas con las que cuenta para realizar una actividad o cumplir un objetivo dentro de un ámbito laboral, académico o interpersonal. O sea, se refiere a lo que son ciertos contextos en los que dos personas y equipos o empresas se relacionan en un medio e intentan superar una a la otra. Miren, otra vez la competencia, superar la una con la otra. No es el diálogo. O sea, la competencia deportiva, donde cada competidor intenta de llegar más rápido. En la RAE, en la Real Academia Española, ¿no es cierto?, ¿cómo se define lo que es competencia? Disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. O una oposición o rivalidad entre dos o más personas. Una situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto. Miren esas palabras. O sea, estamos hablando de disputa, contienda, de oposición, rivalidad, o sea, eso es competencia. Y miren que todas las universidades se han metido en esa cuestión de hablar ahora de competencia, y también en los colegios. Y eso tiene sus efectos. No es lo mismo hablar de enseñanza. Entonces la competencia se puede definir como la capacidad o habilidad de una persona o en una entidad para realizar acciones específicas y alcanzar metas en diferentes contextos. O sea, ¿cómo hago yo? Ese saber hacer, alcanzar unas metas. Y esta habilidad puede manifestarse de varias maneras, a través de conocimientos, destrezas, actitudes o comportamientos. Entonces ya no es, o sea, es la aptitud para desempeñarse adecuadamente en un ámbito particular, sobre todo en un contexto económico. O sea, ya no es aprender un tema, un contenido para hacer, para saber. O sea, lo único en lo que les interesa hoy en día es cómo paso el examen y ya. ¿Cuáles son las competencias? Pero realmente de comprender y que este conocimiento les aporte para su ser, para encontrar su sentido de vida, como que ya no lo buscan. Entonces, ya no es esa enseñanza para ser humano. Las artes, humanidades, ciencias sociales,
¿no es cierto? Filosofía y eso, sociología, ¿y eso para qué? Porque siempre se hace, ¿y la utilidad? ¿Eso como para qué sirve? Y necesito una evidencia, por favor, con chulitos para decir las cantidades de utilidad. Sino, se habla ahora de ese conocimiento útil, un contenido en función de un procedimiento. Entonces, es un conocimiento, puntualidad, responsabilidad, para cumplir un contrato laboral, para la evaluación de logros, indicadores, desempeño. Competencias con un estándar mínimo, porque aquí además se nos mete otro gol, que son los estándares mínimos. Entonces ya no es, vámonos por lo alto, sino cortamos por lo mínimo. Entonces, es lo mínimo para poder hacer algo. Entonces, como dice el texto también que tienen que leer, el valor económico de la educación no reside en aquello que es históricamente ofrecía, como la transmisión cultural, la incorporación de las nuevas generaciones a los códigos sociales, los procesos de socialización, sino que ahora todo está dentro de una perspectiva económica que asume que la educación se hace valiosa por el retorno económico que sugiere y la dinamización de la producción que implica. O sea, la educación tiene que retornar algo económicamente. O sea, el texto que van a leer amplía todo este argumento, ¿no es cierto? Y se habla entonces de ¿qué? De capital humano. Es lo mismo hablar de recurso humano. El concepto de recurso, o sea, es un objeto. Y ya ni siquiera nos indignamos. O sea, yo no soy un objeto, qué pena. Recursos humanos, recursos naturales. Pero otra vez, eso hace contexto de toda esta neoliberalización que tiene efectos en un montón de espacios. Y el tercer cambio serio es el de estudiante a cliente. La siguiente, por favor. Entonces, había dos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo definimos estudiante? La palabra estudiante puede ser, es utilizada como sinónimo a alumno, hace referencia a los individuos que aprenden de otras personas. El término alumno proviene del latín alumnum, también de la cuestión de alimentar, se deriva de alimentar, o sea, yo me alimento de conocimiento. Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, la puesta en práctica y la lectura de conocimientos sobre cualquier cosa. El estudiante es un individuo que participa activamente en un proceso de aprendizaje, ¿sí? A través de sistemas educativos como la escuela, universidades, instituciones, pero también en la vida cotidiana. O sea, estudiamos. Mientras que la próxima, cliente, ¿qué es un cliente? Un cliente es cualquier persona que adquiere los bienes o servicios ofrecidos por una empresa, ya sea para su uso personal o para el disfrute de otros. Los clientes son esenciales para el éxito de un negocio, por lo cual las estrategias empresariales deben centrarse en satisfacer las necesidades ¿de quién? De los clientes. O sea, yo me tengo que adaptar. No, como ya no quieren leer, todo hay que darles de coquito. Ya no puedo exigir porque empiezan a llorar. Y como empiezan a llorar, me califican mal a mí y me sacan a mí y no a ustedes. Entonces, eso es como funciona. No, chévere, tengo buenas notas. Pero lo que estamos haciendo es formando, como digo yo, una manada de mediocres. Entonces la pregunta es, ¿ustedes realmente quieren eso? Pero se quejan, pero no quieren leer. Pero otra vez, esto no es solamente acá, está pasando en todas partes. O sea, en 15, 20 años, ¿a qué arquitecto le voy a recomendar la construcción de mi casa? ¿A qué ingeniero le voy a recomendar la construcción de un puente?
¿a qué médico le voy a recomendar mi operación de corazón? Si todos fueron formados mediocremente porque no querían leer. Y la universidad les hace además el favor. Porque como son clientes y tengo que garantizar de que por favor me financien esto porque no tengo financiamiento, ¿no es cierto? Entonces no los puedo echar y tengo que mirar cómo pasan todos. Esto es cosa seria. Entonces, las empresas deben diseñar y ejecutar sus planes de marketing. Ah, no, es que aquí es solamente de 3 años. Ah, no, aquí es flexible, puede ser también virtual, ¿no es cierto? Toda la virtualización. Ah, bueno, entonces yo hago mis clases mientras manejo, mientras que trabajo, mientras que hago visita, mientras que hago cualquier cosa, tengo ahí prendido el celular y asisto a clase. Chévere. Entonces, pero las empresas, ¿no es cierto?, diseñan y ejecutan sus planes de marketing según las necesidades del cliente. Y el cliente, ¿no es cierto?, también se puede ser utilizado como sinónimo de comprador. O sea, compra un producto. Entonces, la siguiente, por favor. Las universidades, ¿no es cierto?, ofrecen productos llamativos. Ya no, ¿no es cierto?, de 10 semestres, 8 semestres, sino de 6 semestres. Ya no presencial, sino virtual. Ya no con una exigencia mayor de lectura, sino, como decía, de coquito. El siguiente, por favor. ¿Y qué? El cliente siempre tiene la razón. Esta caricatura me gusta bastante, ¿no es cierto? Y son además realidades con las que ustedes, como profesores del día de mañana, se van a ver enfrentados. Porque ustedes van a ser todos acá profesores. Entonces, ¿qué pasa con la formación intelectual? ¿En qué quedó toda esa cuestión de que todo sea solamente procedimental? ¿Qué pasó con la creatividad a través del arte, poemas, caricaturas? Todo eso se pierde. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? La siguiente, por favor. Entonces, el conocimiento se convierte en una mercancía. Estamos hablando de capital cognitivo, de geopolítica del conocimiento, de una universidad como empresa. Entonces ya no son los criterios académicos, sino gerenciales. Claro, ya lo que es la administración nos ganó en todas las universidades, que yo siempre critico. O sea, nosotros, profesores y estudiantes, estamos en función de la administración y no la administración en función de los estudiantes y de lo que es la academia. Entonces, la administración, ¿no es cierto?, está en función de lo administrativo, financiero, gerencial. Y hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, de no aburrirlos, porque si están aburridos, me pueden echar. Entonces no puedo exigirles a los clientes. Entonces, ¿eso es qué? Apertura a la mediocridad. La pregunta, el siguiente, por favor. Entonces, el profesor ya no es solo un ya solo trabaja para un servicio, no de vocación. Entonces, claro, o sea, si a mí no me pagan lo que son la dirección de tesis, que es un chingo de trabajo, pero a mí no me reconocen ese trabajo realmente. Ah, no, pero cuando inscriben, y pienso en las maestrías y los doctorados, ¿no es cierto?, tienen que inscribir tesis, es decir, pagan créditos para tesis, ¿o no? Pero es muy divertido porque a nosotros no nos pagan de eso, y la mayoría de los estudiantes no lo saben. Entonces nosotros terminamos dirigiendo tesis sin que nos paguen. Y se los digo por experiencia, y hago ahí ninguna discriminación entre pública o privada. Same. No paga la investigación, la asesoría de tesis. O de una manera chichipata de 1 hora a la semana para doctorado o maestría. Que yo en 1 hora no asesoro una tesis, no reviso una tesis. Entonces, hay una diferenciación entre los profesores de planta, honorario, cátedra, ocasionales, ¿no es cierto?, en detrimento de lo que son las condiciones laborales.
La siguiente, por favor. Las universidades públicas, ¿no es cierto?, implica la desfinanciación sistemática y caer también en desprestigio. Y el título ya es solamente una adquisición. La siguiente, por favor. El perfil de los estudiantes, obviamente muchos están desmotivados, con toda la razón. No ven sentido en las carreras desactualizadas que no los están preparando para la vida. La modernidad vació de sentido la vida y las universidades no están respondiendo para reflexionar y proponer alternativas. O sea, esto me parece uno de los puntos más delicados, porque se supone que las universidades sí deberían ofrecerles como referencias para pensarse como personas, para reflexionar lo que es el sentido de la vida, para contextualizarse. Y las universidades están cumpliendo ese rol. El facilismo del ChatGPT, YouTubers, Instagram, ofrece caminos mucho más rápidos y sencillos para ganar la plata. Entonces, ¿para qué tengo que estudiar? ¿Para qué tengo que escribir con mi propia letra, puño y letra? Entonces, el ChatGPT me da todas las respuestas. Bueno, sigan haciéndolo y verán lo mediocres que salen. Yo siempre digo, finalmente un espacio de las universidades también es que ustedes aprendan lo que es la autonomía. Listo, lo que es la universidad no está supliendo un montón de cosas, pero ustedes tienen dos opciones. O siguen el camino fácil y miran a ver o cómo no, o aprovechan este espacio y tiempo que tienen para estudiar por su cuenta. Ahí verán. Sí, me pueden decir, no, es que mi director de tesis no es bueno, mi director de tesis no me está apoyando. Listo, pero usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Hágale. ¿Dónde está tu iniciativa, tu autonomía para asumir tu aprendizaje? Entonces, el gran reto de las universidades es entender el problema de contexto estructural del modelo económico de desarrollo que están determinando el financiamiento y lo que es el sentido de las universidades. Entonces, hay una necesidad de proponer otros proyectos de vida, de enseñar y propiciar pensar diferente y creativamente. Les cuesta en el alma la creatividad. Pero ustedes creen que le van a dar respuestas a la vida y a los retos laborales que tendrán si no son creativos, o simplemente van a ser una ruedita más y unos idiotas útiles para el sistema. Sean creativos, busquen otros caminos. Pero la creatividad no es una cuestión de que la tesis acá sea creativo. No, es una cuestión de todos los espacios y en todos los momentos de ser creativos. Entonces tenemos que repensar lo que son los contenidos y también preguntarse, ¿conocimiento para qué y conocimiento para quién? Entonces, ¿qué tipo de conocimiento para qué realidades? ¿Qué tipo? O sea, ¿seguimos reproduciendo aquí un conocimiento decimonónico, mecanicista, newtoniano del siglo XIX? ¿O estamos pensando en las ciencias de la complejidad? Ahí está. Incentivar lo que es la creatividad y para imaginar futuros posibles. Otros mundos son posibles. Muchísimas gracias. María Luisa Eschenhagen, Durán.